El origen de África, según la Biblia. Las páginas de la Biblia son más que simples enseñanzas sagradas. Son relatos entrelazados con los vibrantes hilos de diferentes culturas, tierras y pueblos. Uno de estos relatos es la presencia significativa de africanos y su impacto duradero en la narrativa bíblica. La presencia africana en la Biblia abarca desde sus primeros capítulos hasta sus versículos finales. Consideremos la tierra de Cus, a menudo identificada como una región en África al sur de Egipto, posiblemente la actual Sudán mencionada en Génesis 2:13. Africanos como descendientes de Noé. La mayoría de nosotros conocemos a Noé por el gran diluvio y el arca que construyó. Sin embargo, una parte igualmente interesante de su historia es lo que ocurrió después de que las aguas del diluvio retrocedieron. El mundo fue repoblado a través de sus tres hijos, Shem, Ham y Jafet. Enfoquémonos en Ham. La Biblia, en el libro de Génesis, nos habla de los descendientes de cada uno de los hijos de Noé. Hablando de Ham, Génesis 10:6 menciona: los hijos de Ham fueron Cus, Egipto, Fut y Canaán. Ahora, si observamos detenidamente estos nombres, muchos estudiosos bíblicos creen que Cus se refiere a la región al sur del antiguo Egipto, que incluye partes de la actual Sudán. Egipto es bastante directo. Se refiere a la antigua y moderna nación de Egipto en el norte de África. Se cree que Fut representa partes del norte de África, posiblemente la región de la actual Libia. Canaán, aunque no está directamente asociado al corazón de África, se encuentra en el antiguo Cercano Oriente y está vinculado con la actual Israel, Palestina, Líbano y partes del oeste de Jordania y Siria. Ahora bien, Génesis 10:7 va más allá para detallar los descendientes de Cus. Los hijos de Cus fueron Seba, Havilá, Sabta, Raama y Sabteca. Los hijos de Raama fueron Sheba y Dedán. Nombres como Seba y Havilá están asociados con regiones o tribus en África. En esencia, muchas naciones africanas pueden rastrear su ascendencia hasta Noé, a través de su hijo Ham. ¿No es fantástico pensar en la interconexión de la humanidad? A partir de una sola familia en un arca, el mundo fue repoblado y surgieron continentes vastos, ricos y diversos. Las historias de Noé, Ham y sus descendientes nos recuerdan que, independientemente de nuestros orígenes o de dónde venimos, todos compartimos un hilo común en la historia. Y en este caso, para muchos africanos, ese hilo nos lleva hasta un constructor de arcas llamado Noé. Abraham en Egipto. Pasaron muchas generaciones desde el tiempo de Adán y Eva en Edén. Entre sus descendientes estaba Abraham, un hombre de fe inquebrantable, pero la vida, con sus giros impredecibles, trajo una severa hambruna a Canaán, obligando a Abraham a buscar sustento en otras tierras. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para morar allí, porque era grave el hambre en la tierra. Génesis 12:10. Egipto, una antigua civilización africana, fue un signo de esperanza en estos tiempos desesperados. Con sus vastos recursos y las nutritivas aguas del Nilo, prometía refugio. Sin embargo, este viaje no estuvo exento de pruebas. Temiendo por su seguridad debido a la belleza de su esposa Sara, Abraham le pidió que se hiciera pasar por su hermana. Este acto de engaño condujo a una serie de eventos que entrelazarían aún más el destino de Abraham con el de los egipcios. Génesis 12:11-20. José de la esclavitud a la salvación. Otra figura significativa cuya vida se entrelazó profundamente con Egipto fue José, bisnieto de Abraham. Su historia es de traición y redención. Dotado con sueños que contenían percepciones proféticas, los talentos de José fueron malinterpretados y, por celos, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y lo tomaron y lo arrojaron en la fosa, y la fosa estaba vacía. No había agua en ella, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Génesis 37, 24-28.
Pero la tierra que podría haber sido la prisión de José se convirtió en su plataforma para la grandeza. En Egipto, a pesar de enfrentar acusaciones falsas y ser arrojado a la cárcel, la capacidad de José para interpretar sueños lo llevó ante el faraón. Y así, un joven esclavo hebreo se elevó para convertirse en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto, desempeñando un papel clave en la protección de la región de una inminente hambruna de 7 años. Génesis 39:41. Este vínculo entre las Escrituras y el continente africano sirve como testimonio de la interconexión de toda la humanidad. Moisés y el Éxodo. La historia de Moisés y el Éxodo es una narrativa central en la Biblia. Muestra la liberación de los israelitas de las manos de sus opresores egipcios y su viaje hacia la tierra prometida. Dado que Egipto se encuentra en África, la historia también ofrece una visión intrigante de la representación bíblica de los africanos. En la tierra de Egipto, los israelitas eran numerosos y prósperos. Sin embargo, el faraón egipcio, temiendo sus números, los esclavizó. Temiendo un posible levantamiento, ordenó que cada niño hebreo recién nacido fuera arrojado al río Nilo. Durante este tiempo, una mujer israelita dio a luz a un hijo, y para protegerlo, lo ocultó durante 3 meses. Hebreos 11:23. Incapaz de ocultarlo por más tiempo, confeccionó una cesta, colocó a su bebé dentro y la puso entre los juncos en la orilla del río Nilo. La hija del faraón descubrió al niño, sintió compasión y lo adoptó. Le puso por nombre Moisés, diciendo, «Porque de las aguas lo saqué». Éxodo 2:10. Aunque Moisés era israelita por nacimiento, fue criado en la casa real egipcia, experimentando tanto la cultura como los privilegios de la realeza africana. A medida que Moisés crecía, Dios lo llamó a ser líder y libertador de los israelitas. Cuando el faraón se negó a dejar partir a los israelitas, Dios envió una serie de 10 plagas a Egipto. Finalmente, el peso de estas plagas y la pérdida de su primogénito llevaron al faraón a liberar a los israelitas. Cuando los israelitas partieron de Egipto, el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército. Con el Mar Rojo frente a ellos y el ejército egipcio detrás, los israelitas se sintieron atrapados, pero Dios, a través de Moisés, realizó uno de los milagros más dramáticos en la Biblia. Moisés extendió su mano sobre el mar y Dios lo dividió, creando un camino seco. Los israelitas cruzaron con seguridad al otro lado. Cuando los egipcios los persiguieron hacia el mar, las aguas regresaron ahogando a todo el ejército egipcio. Y el Señor salvó a Israel en ese día de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Éxodo 14:30. A lo largo de la Biblia, las tierras de Etiopía, a menudo llamadas Cush, y su pueblo, los cusitas, son mencionadas varias veces. Vamos a explorar los 3 relatos notables que involucran a los cusitas. La reina de Sabá visita al rey Salomón. La reina de Sabá, al escuchar sobre la fama y sabiduría del rey Salomón, decidió ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Intrigada, emprendió un viaje a Jerusalén, llevando consigo una gran caravana con regalos de oro, especias y piedras preciosas. A su llegada presentó sus preguntas a Salomón, quien las respondió todas sin vacilar. La reina quedó asombrada por su sabiduría, el esplendor de su palacio, la disposición de sus funcionarios y las ceremonias en la casa del Señor. Le dijo al rey Salomón: «La información que escuché en mi propio país sobre tus logros y tu sabiduría es verdadera, pero no creí estas cosas hasta que vine y vi con mis propios ojos». Primero a Reyes 10:6-7. A cambio, el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que deseaba y pedía, además de lo que le había dado de su generosidad real. Luego regresó a su país con su comitiva, Ebed-Melech, el cusita que salva a Jeremías. Cuando las cosas estaban difíciles en Israel,
Jeremías dijo que Jerusalén caería. Debido a esto, personas que no les gustaba su mensaje lo arrojaron a un agujero profundo y fangoso para que muriera. Empezó a hundirse en el barro. Ebed-Melech, un cusita y funcionario etíope en el palacio real del rey Sedequías, se enteró de lo que le había sucedido a Jeremías. Profundamente preocupado, se acercó al rey y dijo: «Mi señor, el rey, estos hombres han actuado mal en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. Lo han arrojado a una cisterna donde morirá de hambre». Jeremías 38:9. El rey Sedequías, conmovido por la súplica de Ebed-Melech, le ordenó que tomara a 30 hombres y sacara a Jeremías de la cisterna antes de que pereciera. La valentía y compasión de Ebed-Melech salvaron la vida de Jeremías. El eunuco etíope, un convertido cristiano temprano. Felipe, uno de los primeros evangelistas cristianos, fue dirigido por un ángel a ir al sur, hacia el camino que va de Jerusalén a Gaza. Allí, se encontró con un eunuco etíope, un importante funcionario a cargo del tesoro de la reina etíope. El eunuco estaba leyendo en voz alta del libro de Isaías, desconcertado por un pasaje en particular. Felipe se acercó a él y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. El eunuco respondió: «¿Cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique?» Hechos 8:31. Felipe entonces explicó el pasaje revelando cómo se refería a Jesús. Mientras viajaban, se encontraron con agua, y el eunuco expresó su deseo de ser bautizado. «Mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Hechos 8:36. Felipe lo bautizó y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor llevó repentinamente a Felipe. Sin embargo, Felipe apareció en Azoto y viajó, predicando el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hechos 8:39. El eunuco, lleno de alegría, continuó su viaje, convirtiéndose en uno de los primeros convertidos cristianos registrados de África. Otras naciones y personas africanas. La Biblia, aunque ambientada principalmente en el antiguo cercano Oriente, hace numerosas referencias a regiones y pueblos vecinos, incluyendo varios en África. Este vasto continente tiene una rica historia entrelazada con eventos bíblicos. En el Nuevo Testamento, hay una conmovedora historia sobre un hombre africano llamado Simón. Mientras Jesús era llevado a su crucifixión, estaba debilitado por la tortura y luchaba por cargar la pesada cruz de madera hacia el Gólgota. En ese momento, Simón, un africano de Cirene, fue sacado de la multitud por soldados romanos y obligado a llevar la cruz de Jesús. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, pasaba por allí y lo obligaron a llevar la cruz. Marcos 15:21, Nueva Versión Internacional. La mención de los hijos de Simón, Alejandro y Rufo, sugiere que podrían haber sido conocidos por la comunidad cristiana primitiva. Este encuentro breve pero significativo retrata la universalidad del mensaje de Jesús que se extiende por continentes y culturas. África ocupa un lugar destacado en la narrativa bíblica, desde poderosas naciones como Libia hasta encuentros individuales como el de Simón de Cirene. Las conexiones africanas de la Biblia muestran el papel integral del continente en el desarrollo de la historia de Dios. África es un lugar de refugio. A lo largo de la historia, naciones y continentes a menudo han servido como refugio para aquellos que necesitan seguridad. Entre esos lugares, África, específicamente Egipto, tiene un papel único dentro de las narrativas bíblicas. En diferentes momentos, ha ofrecido consuelo a figuras bíblicas clave. Una familia santa en Egipto. En los días siguientes al nacimiento de Jesús, un ángel se apareció a José en un sueño, advirtiéndole del peligro inminente del rey Herodes, quien buscaba matar al recién nacido Mesías. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño. «Levántate», dijo, «toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre durante la noche,
y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, cumpliéndose así lo que el Señor había dicho a través del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Mateo 2:3-15. José, María y Jesús encontraron refugio en Egipto, protegidos de la intención asesina de Herodes. En esta narrativa, Egipto se convierte en un lugar de santuario, resguardando a la Santa Familia del peligro y asegurando la supervivencia del joven Jesús, cumpliendo así una profecía. A diferencia de la historia de la Santa Familia, donde Egipto fue un refugio divino, en la historia de Jeremías, fue un destino elegido por miedo y desobediencia a la voluntad de Dios. A pesar de las razones contrastantes para sus viajes, tanto la Santa Familia como Jeremías se encontraron en África en momentos de crisis. Egipto, como parte de este gran continente, desempeñó un papel fundamental en sus historias de vida. En el principio, cuando se abren las páginas de la Biblia, nos sumergimos en una tejedura de enseñanzas sagradas que van más allá de simples palabras. Estamos a punto de desvelar la fascinante trayectoria de la presencia africana en estos relatos milenarios. Al explorar las primeras páginas, nos encontramos con la tierra de Kush, a menudo identificada como una región al sur de Egipto, posiblemente la actual Sudán, mencionada en los primeros capítulos de Génesis. La presencia africana en la Biblia se extiende desde estos capítulos iniciales hasta los versículos finales, abarcando una narrativa rica y perdurable. Es en el relato de Noé donde encontramos la conexión con el continente africano. Todos conocemos la historia de Noé, el gran diluvio y el arca que construyó. Sin embargo, una parte igualmente interesante de su historia es lo que sucedió después de que las aguas del diluvio se retiraron. El mundo fue repoblado a través de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Vamos a centrarnos en Cam. La Biblia, en el libro de Génesis, nos habla de los descendientes de cada uno de los hijos de Noé. Al hablar de Cam, Génesis 10:6 menciona: los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Estos nombres, como Cush, se asocian según muchos estudiosos bíblicos a la región al sur del antiguo Egipto, incluyendo partes del Sudán moderno. Así, los africanos se presentan como descendientes de Noé, desempeñando un papel crucial en la continuidad de la historia bíblica. La narrativa se desenvuelve con una riqueza de detalles cuando nos enfocamos en Cush, un lugar cuyo nombre resuena a lo largo de las páginas sagradas. Esta tierra, Cush, no solo es un punto geográfico en el mapa, sino un tejido vivo en la trama bíblica. Al profundizar en las páginas, descubrimos que Cush fue el hogar de Seba, Havilá, Sabta, Raamá y Sabteca, según se menciona en Génesis 10:7. Nombres como Seba y Havilá están asociados con regiones o tribus en África. La historia continúa su viaje a través de las páginas de la Biblia, revelando cómo muchos pueblos africanos pueden trazar sus raíces hasta Noé a través de su hijo Cam. Es sorprendente pensar en la interconexión de la humanidad, desde una sola familia en un arca, repoblando el mundo y dando origen a continentes vastos, ricos y diversos. Pero la narrativa bíblica no se detiene aquí. Nos lleva a Abraham en Egipto, donde la fe inquebrantable se entrelaza con la vida cotidiana. Generaciones después, la historia de José, bisnieto de Abraham, se encuentra profundamente vinculada a Egipto. Desde la esclavitud hasta la salvación, el relato de José nos muestra cómo una vida llena de giros inesperados puede llevar a la grandeza. En este viaje a través de las páginas sagradas, encontramos a personajes como Moisés, cuya conexión con Egipto marcó la liberación de los israelitas. La reina de Saba también viajó desde África para poner a prueba la sabiduría del rey Salomón, dejando una huella en la historia bíblica. En conclusión, espero que la historia que compartimos hoy haya sido inspiradora y reveladora para ustedes.
La conexión entre la Biblia y África resalta la riqueza de la historia bíblica y la diversidad de experiencias en el continente africano. ¿Qué enseñanzas han extraído de estas historias? Nos encantaría saber sus comentarios y reflexiones. No olviden dejar su like si disfrutaron del video y por favor, suscríbanse al canal para más contenido fascinante. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las conexiones bíblicas en África.